8 de la mañana, 10 minutos. Sin duda, la situación fiscal del país sigue siendo una de las grandes noticias del momento. Y esa es la razón por la cual hemos contactado a esta hora de la mañana al exministro de Hacienda de este gobierno, a José Antonio Campo, que amablemente nos atiende unos minutos. Gracias por acompañarnos. No, encantado de estar con ustedes. Bueno, doctor Ocampo, para entrar en contexto quisiera que revisáramos unas cifras que reveló en las últimas horas el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Advierte que debería haber un recorte adicional de 40 billones de pesos para esta vigencia para que se pueda cumplir precisamente con esa regla. Que el recaudo de impuestos de 2024 es 15 billones por debajo de lo que se calculó en el marco fiscal de mediano plazo. Que la caja en este momento se está ubicando en 6,4 billones de pesos. Esto es cerca del mínimo histórico. Que para 2025 se requiere un ajuste de 52 billones de pesos para cumplir con la regla fiscal y que en diciembre el gobierno podría gastarse aproximadamente 5,4 billones de pesos para mantener ese balance, pero que el promedio de lo que se ha gastado mensualmente el gobierno es de 26 billones. Con estas cifras, ¿usted cómo analiza la situación actual? No, bueno, la situación fiscal es muy compleja, pero debo decir, esas cifras me parecen un poco altas y por lo tanto yo diría que hay que moderarlas un poco. Más aún, creo que el gobierno ha demostrado cierto grado de responsabilidad, anunciando el nuevo ministro Diego Guevara también que va a cumplir la regla fiscal y que hará los ajustes necesarios. De hecho, el decreto del presupuesto del 2025 ya se anunció con un recorte de 28 billones de pesos. Por lo tanto, creo que digamos, la responsabilidad sí está en la característica y creo que el gobierno ha cumplido la regla fiscal. Además, debo decir que hay dos noticias positivas, ¿no? Que también se descartan. Una es que pese a todo, la dificultad fiscal, el déficit fiscal de este año es el 5% del Producto Interno Bruto, que es inferior al que recibió este gobierno. En el año 2022 el déficit fue el 6,2% del Producto Interno Bruto. Eso se contabiliza el FEPEC, el año en que se causa, no el año en que se paga. Sí. El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. De hecho, la corrección de ese déficit, que era enorme y que ahora es relativamente pequeña, es uno de los éxitos fiscales, digamos, que hay que demostrar. Y segundo, que ya en los dos últimos meses, para los cuales hay estadística, o sea, septiembre y octubre, los impuestos han comenzado a subir. Por lo tanto, creo que hay muchos cálculos de impuestos que se resultan más pesimistas de lo que se ha logrado y de todas maneras, aún con las dificultades que ha habido este año, los recaudos de impuestos como porcentaje del PIB son los segundos más altos de la historia. O sea, los más altos de la historia fueron en 2023 y los que siguen son de 2024. Entonces creo que hay que mirar esto con algunos matices y sobre todo resaltar que el gobierno sí ha demostrado responsabilidad fiscal. Doctor Ocampo, estamos hablando de que la reforma tributaria que se cayó en el Congreso de la República iba a recaudar unos 12 billones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente 2% del total del presupuesto para el año entrante. Es cierto que por cuenta de la caída de esa reforma tributaria es que no hay dinero para la cultura, para el deporte, para la salud, para la educación y los muchísimos etcéteras que se han venido denunciando. Bueno, yo creo que una cosa que sí debe hacer el gobierno es para proteger esos gastos, que de todas maneras se siguen haciendo, aunque con algunas dificultades en unos pocos casos. Digamos, para eso creo que tienen que analizar qué se puede recortar de gastos de funcionamiento. O sea, hay unos... bueno, le voy a poner un ejemplo muy concreto. El Ministerio de la Igualdad cuesta una cantidad de plata y no ejecuta mayor cosa. Es el ministerio que tiene más viceministros, más directores generales. Ese, por ejemplo, yo prácticamente creo que se podría desmantelar desde ya, o sea, antes de lo previsto. Y seguramente habrá otros gastos. Hubo estos días unas cifras que hizo pública el ministro Mauricio Cárdenas, que muestra el aumento que ha habido digamos, en funcionarios públicos. Eso creo que se puede también revisar para ver, digamos, se pueden hacer muchos más recortes
en inversión, no solamente en inversión, en funcionamiento, para evitar, digamos, estos recortes tan altos en inversión, incluso para algunos programas como el que se anunció estos días de Mi Casa Ya, que han quedado sin recursos adicionales. Doctor Ocampo, usted empezó en este gobierno como ministro de Hacienda y seguramente tiene muy claras las cifras. ¿Qué tanto ha aumentado ese gasto de funcionamiento, ese tema burocrático que se ha venido denunciando en este gobierno? Bueno, ha aumentado, pero debo decir que también aumentó el gobierno pasado. O sea, no sé, digamos, si uno mira las cifras que hizo público el exministro Cárdenas, digamos, el aumento en funcionarios comenzó en el 2021. Entonces creo que sí hay que hacer una revisión a ver qué se pueden recortar en gastos de funcionamiento. Sí, doctor Ocampo, y paradójicamente ahora que usted mencionaba el Ministerio de la Igualdad, dentro del presupuesto es de los que tiene más asignación, mayor inversión. Ahora, ¿a qué se debe esta necesidad de recorte presupuestal, esta volada en el presupuesto? ¿A mala gestión, a mala administración, al mal cálculo que hizo la DIAN en recaudo? ¿Qué cree usted que es necesario de ajustar en cuanto a tuercas? No, es decir, ha habido unos errores en los cálculos de los impuestos que se van a recaudar, aunque, digamos, en parte se debe a dos factores importantes, a la desaceleración de la economía el año pasado, por una parte, y por otra, a que en el 2023 se hicieron muchos anticipos del impuesto de renta del 2024. Esos dos factores ya no van a estar presentes el año entrante porque hay una reactivación en curso y los anticipos pues ya han quedado cubiertos. Entonces, esos son elementos positivos y además creo que lo que sí ha faltado es por parte de la DIAN es unos cálculos mucho más precisos de cuánto se puede recaudar adicionalmente por control a la evasión tributaria, incluso con las normas más fuertes que se establecieron en la reforma tributaria del 2022. Digamos, eso es una de las cosas. Ahora, en gastos de funcionamiento, pues sí ha habido, y no, no de este gobierno solamente, sino de varios gobiernos, pues algunos casos. Por ejemplo, la creación de nuevos ministerios. Yo creo que eso ha sido un error, digamos, y el Ministerio de la Igualdad es el último, pero uno puede pensar que uno puede trabajar, digamos, que, por ejemplo, yo que soy del mundo de la investigación, Conciencias creo que funciona mejor que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, tenía normalmente un gran investigador como director. Coldeportes funcionaba también o mejor que el Ministerio del Deporte, más aún tenía menos restricciones de gasto. Me tocó manejar algunas de ellas precisamente para poder, digamos, hacer algunas actividades que promovía el ministerio. En fin, uno puede pensar realmente en una reducción de muchos gastos de funcionamiento. Hay también, debo decir, con algunas cifras alarmantes que también hizo públicas el ministro Cárdenas, por ejemplo, qué se puede hacer con los funcionarios de la Contraloría, que son muy altos. Y también ha venido señalando muchos gastos adicionales de las funciones diplomáticas del gobierno que también se podrían racionalizar un poco. Sí, el tema diplomático que ha sido tan cuestionado. Quizá una pregunta final, doctor Ocampo, ¿es cierto, como lo ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro e inclusive algunos de sus ministros y demás, que estamos pagando los platos rotos de un altísimo endeudamiento del gobierno anterior por cuenta de la pandemia y demás? Porque si uno revisa las cifras, sí se ve que en este gobierno ha venido otra vez como que aumentando el endeudamiento. No, el endeudamiento aumentó muchísimo. Debo decir que la tendencia al alza del endeudamiento comenzó en el 2014 y obviamente llegó a un pico durante la pandemia. Eso durante la pandemia tenía alguna lógica, digamos, pero digamos la reducción que se dio posteriormente pues ha sido muy moderada y se dio hasta el año pasado. Ya este año ha comenzado a aumentar nuevamente la deuda pública. Entonces sí, hay un costo histórico del endeudamiento que no hay que olvidar, pero también hay que decir que este gobierno está aumentando el endeudamiento ahora en el 2024. Bueno, pues doctor Ocampo, gracias por este análisis y por ayudarnos a entender todo lo que está ocurriendo con las finanzas del Estado. No, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.